Hola amigos de YouTube, continuamos tras el video de introducción a la inductancia. En la práctica, ninguna bobina es perfecta y siempre tiene una parte resistiva aparte de la inductancia. Un porcentaje de las componentes resistivas se deben a la resistencia del alambre y a las pérdidas magnéticas en los núcleos, que producen un consumo indeseado de potencia activa. Pero por supuesto que las bobinas pertenecen a aparatos como motores, tubos con balasto, transformadores de fuentes, etc., que antes que nada tienen que consumir watts de potencia activa para funcionar. En esos casos reales, la corriente atrasa menos que los 90 grados de una inductancia pura. A ese ángulo entre tensión y corriente se lo llama con la letra griega phi, PHI. Hay una función matemática llamada coseno que cuando phi toma valores de 0 grados, el coseno vale 1. Cuando phi vale 45 grados, el coseno vale 0,707. Para 60 grados vale 0,5 y para 90 es 0. Lo mismo si los grados son negativos. Ya vamos a ver que son positivos para capacitores y negativos para inductores. Una parte de la potencia que se va en la bobina, ya sea por sus pérdidas o el trabajo útil que realiza, se porta como si fuera una resistencia en serie y otra parte como en paralelo. Pero al hacer los análisis puede ser conveniente usar un circuito equivalente en que estén solo en serie o solo en paralelo. ¿Para qué sirve el coseno de phi? En una resistencia, como la corriente se mueve simultáneamente con la tensión, el ángulo de diferencia de fase es 0. Y ya vimos en el gráfico anterior que su coseno vale 1. En una inductancia pura, al revés, el ángulo que atrasa la corriente es 90 grados y el coseno phi vale 0. Y si tenemos una mezcla de inductancia y resistencia que hace que el ángulo sea intermedio, el coseno también va a valer un valor intermedio. Un amperímetro no se entera de cuánto está desfasada la corriente con respecto a la tensión. Mide corriente y listo. Eso es la corriente aparente. Por lo tanto, si multiplicamos lo que marca el amperímetro por la tensión, tendremos lo que se llama potencia aparente. Se simboliza con la letra S. Y se mide en voltamperes, V corta A. Un instrumento de electricista es el cosfímetro, que se instala temporalmente para analizar la instalación. Entonces, el coseno phi sirve para esto. Si multiplico los voltamperes de potencia aparente por el coseno phi, tengo los watts de potencia activa. La energía consumida o reaccionada en el lapso de una hora es la potencia activa o reactiva promedio en ese lapso. Es lo que fue acumulando el medidor. Entonces tenemos watt hora, volampere hora, volampere reactivo hora y sus múltiplos de miles con la letra K. La corriente reactiva no es detectada por un medidor de electricidad tradicional, porque no es gasto de energía. Sin embargo, genera pérdidas en los cables
El transformador que alimenta a la zona de esa vivienda también se calienta. Y lo mismo para los generadores de la usina. O sea, perjudica a la compañía de electricidad. Y también a los vecinos, porque aumenta la caída de tensión, innecesariamente. Si soy un gran consumidor, me colocarán un medidor doble, con una sección que mide solamente la potencia reactiva y me la cobrarán por separado. En ese caso, como en la factura, además de la energía activa, se muestra la reactiva, en vez de tener calculada la aparente, es más fácil calcular lo que se llama tangente de phi, es un valor que verán en alguna factura, y la tangente vale 0 cuando el coseno vale 1. Para evitar esa multa, tengo que anular esa corriente reactiva, y eso se hace colocando capacitores correctamente calculados en paralelo con la instalación. Estos capacitores intentan hacer que el coseno phi de toda la instalación valga 1, lo que significa anular la energía reactiva. Si soy un pequeño consumidor, probablemente la compañía decida que no vale la pena gastar en ponerme un medidor de energía reactiva y simplemente me cobrará un poco más cara la luz, sabiendo cómo es el coseno phi de una típica vivienda. Aunque últimamente se empezó a colocar medidores duales también en viviendas. ¿Y por qué un capacitor mejora el coseno phi? Veamos la forma de onda en un capacitor. Si le aplico tensión de golpe, ya muchos saben que se produce un pico de corriente muy alto que tiende a infinito cuando se carga al principio, o sea, un chispazo. Por lo tanto, lo estudiaremos con una tensión que arranca en 0. Aquí, mi generador le aplicó una rampa de tensión y mientras dura esa rampa, la corriente en el capacitor es constante. Luego baja la pendiente de esa rampa y se reduce la corriente. Termina la rampa y la tensión queda fija. Entonces, no circula corriente. Ya sabemos que un capacitor no conduce corriente si recibe una tensión continua. Y acá momentáneamente es como si fuera una tensión continua. Si ahora la rampa es descendente, la corriente en el capacitor se hace negativa. Y así es como vemos que continúa. Ahora veremos qué pasa al aplicar una senoidal. Al principio, una senoidal es como una rampa, que después se va haciendo más y más lenta. Cuando llegó al máximo, la corriente se hizo 0. Su ruta. Y al revés que en la inductancia, acá la corriente se adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Fíjense, acá la corriente pasa por 0 antes que pase por 0 la tensión. Y tiene un máximo, acá en el caso este máximo negativo, antes que el máximo negativo de la tensión. En muchos aspectos, un capacitor es lo contrario o lo dual a una bobina. Adelanta en vez de atrasar. Y para mantenerlo cargado, hace falta dejarlo en circuito abierto en vez de cortocircuitarlo, que es en lo que puse énfasis en el video anterior. La bobina en corto, teóricamente, la corriente dura infinito. Por lo tanto, un capacitor
es lo que se utiliza para neutralizar la potencia reactiva tras calcular cuánta capacitancia hace falta. Corriente del capacitor, corriente de la inductancia. Su corriente adelantada se resta a la atrasada debido a la inductancia, anulándose entre ellas, y queda solo la corriente que genera la potencia activa. Los correctores de coseno phi funcionan así. A lo largo del día hay motores, fluorescentes y transformadores que se conectan y desconectan de la red, por lo que el coseno phi de la instalación varía constantemente. Los correctores tienen una electrónica que mide el coseno phi y mediante contactores van metiendo o sacando capacitores en paralelo con la línea, tratando que el coseno phi resultante sea igual a 1. Acá tenemos los capacitores y acá los contactores. Como dijimos que al aplicar tensión de golpe a un capacitor se genera un alto pico de corriente, los contactores insertan un resistor de bajo valor en serie muy brevemente para limitarla. Este es el contacto, este son los contactos que por unos milisegundos ponen en circuito los pequeños resistores y después terminan de cerrarse estos otros y la corriente pasa directamente por los contactos. Los cilindros que se ven en la foto contienen cada uno 3 capacitores, uno por cada fase, y tienen soldados resistores de alto valor en paralelo para que tras cortar la tensión no queden cargados y así poder trabajar sin peligro en el tablero. En cambio, si el consumo tiene un coseno phi conocido y constante, simplemente se le conecta un capacitor corrector fijo en paralelo. Al encenderlo, el plafón, también se pone en circuito el capacitor, como en los tubos fluorescentes en que se usaba 4 microfaradios por cada tubo de 36 watts. En la foto se ve que el balasto tiene declarado que el coseno phi, al coseno phi le dicen lambda, es de 0,52 si no se lo corrige. Tengamos en cuenta que como las corrientes activa y reactiva no están en fase, sus valores no se pueden sumar directamente. Por lo tanto, tampoco se puede con la potencia y energía activas y reactivas. Si tengo una activa de 10 kW y una reactiva de 5, la aparente no será de 15, sino de 11,2 kVA. La cuenta que hay que hacer es elevar cada potencia o corriente al cuadrado, sumarlas y sacar raíz cuadrada. Hay un meme circulando por las redes que compara la potencia activa y reactiva con la cerveza y su espuma. Pido no tomarlo en serio porque da la impresión de que la aparente fuese la suma directa. Además, no es cierto que la reactiva sea potencia perdida. No se pierde, digamos que es potencia vagabunda que va y viene, y parece mezclar los conceptos de potencia y energía, que no son lo mismo. Una analogía que propongo es esta. El doctor me indica correr 10 kilómetros para adelgazar, pero el suelo está inclinado, y si me distraigo, me voy apartando 5 kilómetros de la meta. En total, recorrí 11,2 kilómetros. Esa distancia extra no me exigió un esfuerzo adicional.
No, consumí la misma grasa que corriendo 10 kilómetros, sin desviarme. La fuerza adicional la hizo la gravedad, pero las zapatillas se gastaron lo que corresponde a 11,2 kilómetros. Volviendo al caso eléctrico, 10 kilowatts es la potencia realmente consumida, pero los cables se calentarán como si estuvieran alimentando una carga de 11,2 kilowatts. En este caso exactamente son 11,2 kilovolt-ampere. Si el video te fue útil, dale dedito arriba. También puedes compartir el link con tus colegas y suscribirte a mi canal para que YouTube te avise de mis próximos videos. Puedes dejar una consulta en comentarios y te contestaré. También si encontraste errores o tienes sugerencia para mejorar el material. Hasta el próximo video.